su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Gracias por seguirnos una vez más en su programa Procesando la Información, que transmitimos por esta planta televisora Sport Vision Canal 35 todos los domingos de 8 a 9 de la mañana, saludando a ese pueblo, esos patriotas que nos siguen desde sus hogares, siempre haciendo algo por la vida, por el país, por los demás, por los enfermos. Mucho COVID, muchas situaciones, pero gracias a Dios está controlado en el país. Lo que no debemos es desafiar la enfermedad. Vamos a trabajar con las autoridades para que esto sea una realidad. Ya tenemos la vacuna en el país, llegó la segunda dosis, o sea, el segundo cargamento. Tenemos unos más de 8,000 ciudadanos y ciudadanas ya vacunados. Gracias a la gestión de las autoridades, vamos a darle el apoyo. No vamos a crear pánico con el asunto del COVID. Ya en Estados Unidos, por la gracia de Dios, está bajando. En Europa también está bajando, pero no desafiemos. Los países que se ponen a desafiarlo, que van con la desorganización, pues vuelve para atrás. Y ya necesitamos quitar nuestra mascarilla de una vez por todas y echar esta economía a trabajar, a funcionar. Buenos días, Rafael. Buenos días, Nancy. Buenos días, Luis. Los compañeros que nos acompañan siempre en este espacio. Hoy es un día memorable para nosotros porque tenemos la bendición, tenemos hasta la salvación de recibir a un héroe nacional, a una persona que el país le debe mucho, que creo que hemos sido injustos, que el país ha sido injusto, el Estado ha sido injusto y los ciudadanos también. Esta vez es a don Rafael Fafa Tavera. Sí. Rafael Tavera de Rosario, cariñosamente Fafa, como le decimos los dominicanos. Vamos a agotar un largo turno con él y hablando de esa parte histórica que gracias a Dios hoy gozamos de una libertad plena y la vamos fortaleciendo cada día más gracias a esos hombres y mujeres que lo dieron todo, arriesgaron su vida. A veces yo no quiero encontrarme en los zapatos de ellos porque con sus compañeros de escuela, sus vecinos, que ya no están con ellos, pero no que están con ellos porque se lo llevó la misma regla de la vida por la edad. No, jovencitos perdieron la vida batallando por librar este país de la opresión, del trujillismo, de la dictadura. Y don Fafa, buenos días. De verdad que no tenemos cómo agradecerle el que hombres como usted sigan todavía dándonos fortaleza gracias y trabajando por las Luis, gracias a él y a otros más, mujeres y hombres, tenemos una democracia y una constitución que él luchó en el 1965 en esa revolución. Gracias a él y a muchos hombres más. Que no es muy fácil decirlo, pero fue muy difícil vivirlo. Sí, muy difícil vivirlo. Don Papa, buenos días. Gracias a ustedes. Yo también estuve en la comunicación, así que fui parte de este aprendizaje que es la vida en la comunicación. Yo fui escogido en el Congreso primero del 14 de junio como el secretario de Prensa y Propaganda. Es decir, lo que ustedes hacen ahora para nosotros es una batalla, porque no habían estos medios ni esta posibilidad. Ni la libertad. Ni la libertad de expresarnos. Entonces le agradezco a ustedes este chance porque yo aprecio mucho la posibilidad de relacionarme con la gente y compartir con ellos. Y esta historia que jóvenes como nosotros que no lo vivimos, es bueno tener en contacto con usted para así la futura generación y los que estamos presentes sepamos qué fue esos años para esos hombres y mujeres. Así es. Don Fafa, vamos a comenzar con con la entrevista formal. Con relación, cuando nosotros nos ponemos a ver su historia, a ver esa biografía suya y de esos compañeros, bueno, me inspiró mucho cuando ustedes estaban siendo galardonados por el presidente de la República el pasado jueves en el Palacio Nacional. La palabra que decía de cada uno de ustedes inició lógicamente con usted, que
que se le veía hasta emotivo al presidente al tenerlo usted al lado y cuando le estaba condecorando. Nosotros, como yo le dije, creo que es una deuda que tiene el Estado, y de eso vamos a hablar, a ver cómo se sienten o dónde se encuentran esos hombres y mujeres que batallaron junto a usted en esa gesta patriótica. ¿Qué significó para ustedes entregarlo todo, dejar prácticamente a su familia justo por la patria? En ese acto del presidente, a mí me tocó también decir la palabra por los galardonados. Sí. Y yo expresaba que uno, lo primero que tiene que entender frente a la vanidad que crean en la gente, sí, que uno no escoge ni siquiera el momento de aparecer. Que por eso uno es hijo de las circunstancias. Sí, okay. Y además, siendo hijo de las circunstancias, el resultado mismo de tu pasaje por el tiempo en que tú tienes que vivir, pero uno tiene un límite que te lo impone la época y la lucha, y por lo tanto, uno es un resultado colectivo. Yo insistí mucho siempre en la vanidad de la gente que tuvo la fortuna de nacer en una época convulsiva, creyendo que es una obra suya, usted fue un instrumento de la vida. Sí. A mí me tocó vivir en una época histórica que ahora se recuerda. Qué bueno. Y entonces cuando recibía esa muestra de reconocimiento, yo me reía solo, porque en el fondo me dije, qué fortuna tengo. Estoy viendo algo que la gente no puede ver. Estoy viendo en cierta medida mi entierro, porque lo que le dijeron a uno vivo se lo dicen a uno muerto. Sí, sí, Don Fafa Tavera. Don Fafa Tavera, ¿usted nunca pensó decir, ya no puedo más, tengo que parar porque no puedo con la grandeza, con el poder de Trujillo? Tengo una expresión que todavía la uso con frecuencia: el que se rinde se jode. Okay. Y entonces eso hacía que uno aceptara siempre como un desafío la dificultad que se presentaba. A mí me ayudó a vivir el hecho de tener esa vocación irreductible, de saber que no había escapatoria más que seguir o quebrarse. Dios. Y uno resistía para no quebrarse. En el camino se quedaron mucha gente. Uno lo vio morir despedazado en la tortura o en un frente. Ese era el precio. Y entonces tú podías saber que mañana eras tú la víctima o no. Pero realmente a mí me ayudó a vivir el hecho de nunca rendirme. Amén. Y es lo que yo les recomiendo a los jóvenes de hoy, que a veces se desesperan por una dificultad. No se rindan. El camino solo te lo garantiza la lucha y la resistencia frente a las dificultades. Y el que no aprende eso, la vida se lo lleva. Entonces, mi mayor logro es haber tenido la conciencia temprano de que no podíamos rendirnos. Okay. Don Fafa, en los años 1950, usted participó en un movimiento del clero cultural. Yo fui... En Salcedo fue. Sí, con dos jóvenes. Ezequiel González, muerto, que era un compañero de allá del campo, y Francisco Aníbal González, que está vivo. Yo había intentado ser sacerdote y me rechazaron 2 veces. Dios. Por el estado civil en que yo venía, que mi papá y mi madre no eran casados por la iglesia, y la iglesia era muy exigente en esa época. Yo era monaguillo en el pueblo y era muy activo. Y entonces tenían una especial relación con los curas, las monjas y los seminaristas. Cuando se produjo la expedición de julio de 1959, y uno escucha a Radio Rumbo poniendo la voz de Enrique Jiménez Moya diciendo a los dominicanos y dominicanas, desde la cordillera central, una grabación, sí, pero tú creías que estaba hablando directamente el hombre que estaba ahí. Había que ser, oye, no de esa época para tú ser indiferente al impacto de saber que ahí en la montaña habían casi 200 personas consagrando su vida por abrir un camino que tú debías haber abierto. El impacto que produjo entre nosotros la Revolución Cubana también fue una cosa muy marcada. Tú saber que en Cuba 12 expedicionarios que sobrevivieron a una expedición frente a una dictadura
fueron capaces de organizar una revolución que tumbó esa dictadura. Y que lo grande, el dictador vino para acá a vivir, aquí estaba, porque Trujillo era el patrón de los dictadores y del poder. Y entonces eran provocaciones que cuando además de eso viene una expedición apoyada y formada en Cuba, y tú escuchaste a un locutor llamado Guillermo Peña, de La Voz Dominicana de entonces, que a los días de venir, a las 2 semanas o 3 de venir, fue a la radio a dar la información de que esa expedición había llegado y su destino, y comenzó a leer los nombres uno por uno. 194 nombres. Wow. Y cada vez que decía un nombre con una voz muy fuerte que tenía, decía, muerto. Entonces eso gravitó en el alma de nuestra generación como una cuestión compulsiva. Esa juventud. Había que no tener ninguna sensibilidad para tú ser indiferente a que se había abierto un camino que tú tenías que decir, yo no puedo evadirlo. Fue en esa atmósfera general que entonces nosotros, en las vacaciones de 1959, Pachico González y Ezequiel y yo, por nuestras relaciones con los seminaristas y con los curas, conversando con Minerva incluso sobre la propia situación, ¿qué podemos hacer? Y ahí fue que inventamos hacer un movimiento, Acción Clero Cultural. Okay. Y eso era una forma de movernos entre los religiosos para crearle conciencia de que había que hacer algo. Y yo planteé junto con ellos, pero para poder hacer esto tenemos que borrar aquí el rastro de la sospecha. Vamos a hacer un acto público a Trujillo con la juventud universitaria de Salcedo. En esa época. En esa época. Es fácil. Y hay en un periódico de eso una fotografía mía con un traje blanco diciendo un discurso. En ese acto que organizamos nosotros en Salcedo, haciendo pública nuestra lealtad para asegurarnos que pudiésemos desplegarnos sin sospecha, porque aunque nos vieran actuarse, no, pero esos son los que hicieron el acto. Y efectivamente eso nos permitió movernos, tener una buena relación y organizar con el padre Ciro de Jesús Moya de Tenares, sobre todo con el padre Daniel Cruz de Santiago, que se convirtió en el eje de esa, con el padre Abreu en La Vega, con seminaristas como Luis Ramón Peña González, Papilín, de La Romana, a quien yo fui a ver por encargo de otro y después fue a mi casa al campo, a Marién García de Moca, otro seminarista, y a decenas de personas religiosas y jóvenes que nosotros abordamos y comprometimos. Y ese movimiento ya constituido es que nos encontramos con Minerva y ella nos dice a nosotros, pero integren eso en el movimiento nacional que también estamos impulsando nosotros. Minerva se hizo la enferma para venir a su casa de Salcedo. Dios. Y que justificara que su marido pasara toda la semana disque para ir a ver a Minerva en todos los pueblos del Cibao. Y así nosotros nos integramos en ese movimiento con ella, y ella era una persona que con el reconocido pasado que tenía frente a uno y su calidad y su formación, se convirtió en la jefa de todos nosotros. Okay. Era una mujer valiente, Minerva. Muy valiente. No solo valiente, inteligente y muy serena. Yo contaba para mostrar la serenidad de ella ahorita fuera del aire, y puedo repetírselo ahora para sus oyentes. Sí. Que Minerva era una mujer con una gran vitalidad y una presencia hermosa. Que en julio de 1949 en Santiago, Trujillo había invitado a las representaciones de las provincias de entonces más notables a los sectores a un encuentro de Santiago, y ahí descubre a Minerva. Y le llama la atención que él pide a los organizadores que en agosto entonces se organice un encuentro para que también inviten a esa misma gente, y era por el interés de volver a encontrarse con Minerva. Y dicen que en ese encuentro de agosto, Ramfis y otros de los agentes trujillistas sacó a Minerva a bailar. Y entonces se hace una preparación de un acto mayor en San Cristóbal para el 12 de octubre de 1949. Y allá estaba Minerva y su familia entera invitada como una cuestión excepcional. Una de las cosas de la vida. Antonio de la Maza era el gobernador de Moca en 1949. Y Minerva
era ya una muchacha bachiller que había salido de su etapa de formación del bachillerato, con mucha cultura, con mucha información, hija de un hombre muy reconocido que se llamaba Enrique Mirabal, que era un comerciante, allí en el campo, en Ojo de Agua. Un hombre muy tranquilo que decían, de quién salió esta mujer con este brillo. Entonces, allá se apareció Antonio de la Maza, el gobernador de Moca, a decirle que por orden del jefe invitaba a su familia a un encuentro en San Cristóbal, en la casa de la caoba, como le decía, para el día 12. Y es así como Minerva va junto con su papá, con su madre y con su hermana Dedé y María Teresa Mirabal, va a San Cristóbal. Y estando en San Cristóbal, allá, esperando al jefe, todo el mundo sentado, Manuel de Moya Alonso, que era un diplomático muy reconocido, fue y cogió a Minerva para inaugurar el baile. Y dio 2 vueltas y fue y se la llevó a Trujillo. Wow. Jefe, mire esta estrella de su provincia. Y ahí se dio el fenómeno que comenzó a marcar la hidalguía de esta mujer. Trujillo, acostumbrado a su control absoluto del país y sobre todo de las mujeres, intentó apretar a Minerva y ella le hizo resistencia en forma tal que él se dio cuenta que le estaba resistiendo algo que él nunca había vivido con una mujer. Y le dijo: ¿a usted no le gusta mi política? Y Minerva se sonríe, se separa del jefe y le dice: no, jefe, a mí no me gusta su política. Ajá, pues le voy a mandar unos oficiales jóvenes a ver si la convencen. Oye. Y esa bendita muchacha se echa hacia atrás sonriendo y le dice: jefe, ¿y si yo lo convenzo a ella? Ay, Dios mío. El jefe fue y la sentó. Minerva y su familia aprovecharon un desliz y se fueron, pero antes no se podía salir de un acto donde estuviera Trujillo antes que él. Sí. Y cuando se dieron cuenta que habían salido, el que andaba acompañándolo era el chofer padre de Jaime David, que se llamaba Jaimito Fernández. Y era un joven muy aguerrido. Él salió de ahí volando. La cumbre era un sitio donde se registraba el pasaje entre la capital, entre el norte y Mi la padre capital. me decía eso, sí. Y entonces, cuando le dicen: jefe, los Mirabal se fueron. ¿Cómo va a ser? Llamen a la cumbre. Cuando llegaron a la cumbre, le dijeron: ese carro ya pasó por aquí. Y van y le dicen al jefe que el carro había pasado por la cumbre y se queda zapateando, indignado por ese trato despectivo que él nunca había vivido. Y dice luego: llamen a Salcedo. Y llamaron a la policía de Salcedo. Y allá le dijeron lo mismo: ese carro ya pasó por aquí. Al día siguiente, Ojo de Agua amaneció cercada por guardias. ¿Cómo? Y su papá preso, y la propia Minerva con su mamá detenida y traída a la capital. Al papá lo llevaron a la fortaleza Osama, lo desnudaron y lo metieron ahí con los presos. Y a Minerva y a su mamá le llevaron a un hotelito que se llamaba Hotel Presidente, que quedaba frente al Parque Independencia, donde estaba ahí una bomba y arriba había un hotelito. Okay. Y ahí la confinaron. Solamente por ser una mujer hermosa, inteligente y tener voz No, porque propia. Trujillo nunca había vivido ese nivel de resistencia. Para él fue una sorpresa que él no esperaba. Que apareciera una muchacha con esa flema. Joven. Y ese hecho hace entonces que se detenga Minerva ahí durante 2 meses, el papá y ellos separados. Y la mamá acompañando a su hija en ese hotel con una prisión especial. Y dicen que a los 2 meses fue Virgilio Trujillo, que era un hermano de Trujillo que tenía mucho vínculo con la gente. Este era Petán. No, Virgilio Trujillo era otro. Radamés no era Petán. Entonces, Virgilio fue allá a decirle hoy: prepárese que mañana vamos a tener una entrevista para liquidar esto en el Hotel Jaragua. Y él estaba andando a buscar a Trujillo a Minerva para ir al Hotel Jaragua. Y por la mañana, cuando vienen al día siguiente, doña Chea, la mamá de Minerva, una vieja muy íntegra, estaba cambiada y con la cartera en la mano. Y cuando Virgilio llegó, ella estaba primero delante de su hija. Y y ella va a decir: no, doña, espérese, es ella, no es usted. Usted no va. Y ella coge, empuja los brazos hacia atrás y empuja a Minerva.
y se repliega hasta donde estaba la ventana. Ajá, si ella no puede ir, si yo no puedo ir, ella tampoco. Nosotros dijo esa vieja, nosotros preferimos la muerte a la deshonra. Es otra cosa insólita. Y entonces Chantaje, Virgilio le dijo, obligándola. no, dejemos esto, y él se fue. El hecho que eso se transmite, se crea una situación de una envergadura tal que Trujillo ordena que suelten a su papá y a esa gente. Y entonces lo tiene cercado en todas sus comunidades. Así que Minerva vivió esa experiencia y surge con ese ejemplo de su mamá y con esa actitud frente al jefe en una forma directa. Por eso la gente seguro que se extraña de la interesa de ella, pero no sabe su origen. Y así es que se va creando en Salcedo una imagen de la que se le recibió a Trujillo y la gente va y la busca. Le prohibieron entrar a la universidad en 1951. Y entonces un senador por Salcedo, que era tío de Bauta Roja, llamado Juan Bautista Roja, diligenció que ella la aceptara de la universidad, y ella fue a la universidad, y ahí es donde conoce a Manolo. Así como la vida va organizando las cosas. Estudió Derecho. Eso era como un ¿no? destino. Ella y Manolo hacen una íntima relación, terminan enamorándose y casando, y Minerva teniendo 2 hijos, a Minú y a Manolito, que estaban nacidos cuando en el 59 se hace el 14 de julio y viene la expedición, y Minerva es detenida. Y yo quiero, como ustedes están interesados también en ese origen, decirle que Minerva fue detenida con 6 mujeres más. Acela Morel era una médica de la capital, que era médica de Angelita, y aparecía vinculada con Minerva. De Angelita Trujillo. Sí, en 1960. Miriam Morales era una muchacha de Puerto Plata que también apareció comprometida y la detuvieron. Y Dulce Tejada, una mujer de San Francisco de Macorís, esposa de Niño Álvarez, que estaba preso. Y además, un hermano de ella también fue detenido. Esas 3 mujeres estaban juntas con 4 mujeres de Salcedo, Minerva y María Teresa. Fe Ortega, una odontóloga del pueblo que tenía muy buena tradición, y la única que está viva, Tomasina Cabral, que era una hermosa muchacha de Salcedo, que fue la última que detuvieron, y que cuando llegaron con ella a la cárcel el día 20 de enero, estaban junto a un grupo de los torturadores y tenían desnudo un grupo de presos torturados cuando ella la introducen a la 40. Qué imagen. Y ahí se da uno de los episodios más conmovedores, pero menos conocidos. Esa muchacha era, con los ojos de hoy, una mega diva, yo la recuerdo muy bien. Un cuerpo lindo. Ella era estudiante de ingeniería, recién graduada de ingeniería. Tenía 24 años. Y cuando entran esa muchacha, ellos se sacuden todos esos asesinos. Y Candito Torres, que era el más bestial de todos ellos, le dice cuando llega: mire, quítese la ropa, cuero viejo. Dios. Ay, Dios mío. Y ella se quedó impertérrita y sin moverse. Mire, le dije, carajo, que se quite la ropa. Ella no le respondió, y entonces él cogió su bayoneta, le aló la blusa que tenía fija del cuerpo, y con la punta de la bayoneta se la rompió, y entonces se la quitó y dejó allá con un brasier, pero con unos senos al aire. Siga quitándose la ropa, carajo. Y ella no hizo nada, se quedó igualita. Y él, enojado porque esa mujer No le no lo respondía. respetaba, cogió también y aló el pantalón debajo del ombligo de ella, y con la punta de la bayoneta lo rompió hasta entre piernas, y fue por detrás, completó la obra, y entonces él mismo le quitó las 2 partes de la pantalón. Se vivió Y ella, un momento muy fuerte. en y esos ella años. se quedó en panty y en brasier ante el impacto que imponía el silencio de todos esos esbirros y el desafío que era para los presos, algunos de los cuales se agarraron entre sí viendo ese ejemplo de esa muchacha. Mire, carajo, quítese la ropa, le dije. ¿Qué es lo que usted quiere? Que usted la sobe. Y ella no habló ni dijo nada, y él fue y le rompió el brasier y la dejó con los senos Wow, al qué aire. cobarde. Fafa, cuando... Y cuando él la vio así, termina diciéndole otra vez: mire, maldito, usted quiere, carajo, que sea yo que le quite los panties, quítese su volumen.
ella no reaccionó y él le arrebató y le quitó y la dejó de su Qué valentía tenía esa mujer. sin una lágrima y sin una queja. Qué valentía. Los que estaban ahí viendo eso, los presos, oye, qué vergüenza, hay que morirse aquí viendo ese ejemplo. Pero esa muchacha está viva y yo lo cuento por un respeto a su memoria, porque el heroísmo de ella era digno de estar en la memoria colectiva como está en la Mirabal por su martirio, porque ella fue la única que padeció eso. Le metieron después 30 años y 600,000 pesos de multa, pero terminan como a todos nosotros soltándole y ella se asiló en la Pero injusto. Cuento esto para que la gente vea la atmósfera Sí. desafiante en la que nosotros tuvimos que vivir y cómo a esa época que uno le debe lo que soy. Así mismo. Entonces Había que decíamos, tener- uno me coge el Ese tiempo. ambiente no es fácil. No, Había que con tener todo mucho eso. valor. Luis, Don Fafa, perdón, y a mí cuando eso impacta tanto que uno se queda casi hasta sin palabras, y más un ejemplo viviente que usted viviendo esa época, y cuando personas hoy, por eso yo digo que hay que hacer una valoración de la democracia que tenemos y la formación también de la sociedad, porque hay personas, aquí en el proceso electoral pasado hubo un precandidato presidencial, sobrino del dictador Rafael Noidea Trujillo Molina, y estaba captando... ¿Sobrino o nieto? Nieto, perdón. Nieto. Estaba captando una gran masa, bueno, no una gran masa, pero sí se estaban adhiriendo a su grupo, y personas de clase media alta. Y yo digo, caramba, pero ¿qué es lo que pasa con la sociedad? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué llegamos hasta ahí? yo le estaba comentando eso a don ¿Qué llegamos Papa. ahí? Se ha perdido que en la educación, esa parte de la moral y cívica, la historia real contada como se debe contar, se haya desaparecido de las aulas. ¿Por qué no han usado la verdadera historia dominicana, pero también a ustedes, a esos formadores, a esos patriotas de la época, para que vayan a las escuelas, a esa primaria, para que la gente realmente tenga conciencia? Mire, Trujillo está vivo en el alma de los dominicanos. Sí. Aquí no ha habido ningún esfuerzo por desarraigar la herencia de Trujillo, Yo creo por que preguntarse dónde está la presencia del jefe. El jefe es el hombre que terminó una política nacional desde el origen de la República de la centralización del poder. Santana sale a Duarte del país. ¿Y qué era Santana? Un machetero violento que impuso la autoridad para acercar a lo que querían hacer una constitución y ponerle el artículo 210, que le daba toda la autorización a él, Todo el que poder dejaba sin al efecto Ejecutivo. para él hacerlo. Exacto. Y eso caracterizó todo el desarrollo de la historia dominicana. Los liberales fueron un momento, como Espaillá y otros, pero nunca impactaron la estructura. E incluso ese mismo hombre que entrega este país a España después de la conquista. Y sin embargo, toda la forma del gobierno fue siempre en forma tal que permitió que Lili viniera después a consolidar una dictadura abierta y tan de 22 años. Lo que pasa es que esa persona, nosotros que no vivimos esa historia, mi pensar, las personas que no vivimos esa historia, y a pesar de que tuvimos familia que como usted nos cuentan esa sangrienta Anécdota. y esas anécdotas y esa vida martirizada, nosotros que no la vivimos, como que no es que no le damos seguimiento, no es que no nos interesa. Es que no la conocen, Pero- se la han metido en la eso cabeza. es que no la Exactamente. conocen. Entonces, al no haberla vivido, pasa No como conocen. desapercibida, porque ahora mismo Trujillo no existe, pero hay trujillistas. Hay pero no- actuaciones. Y hay actuaciones Pero no que es problema son que haya similares. trujillistas. O Ni sea, que no un me Trujillo quiera refiero. venir, pero permíteme decirte, el hecho es que esa forma de gobierno de la centralización alcanza con Trujillo el máximo nivel, Exacto. porque él es que centraliza tanto el poder Exacto. que se hizo dueño del desarrollo económico, se desarrolla al amparo de ser un servidor de la invasión militar y se forma con los norteamericanos, Correcto. llega al poder, acaba con sus enemigos, se hace dueño de toda la propiedad y termina, como yo le contaba el problema de Minerva, pensándose que él era el dueño de las mujeres de Era un este Dios, país. sí. Y sin embargo, ¿cómo eso quedó en el alma de los dominicanos? Hay una visión todavía trujillista predominante. Correcto. El político que va al poder y no lo aprovecha es un pendejo, Así. Sí. porque Trujillo es el modelo de lo que fue el aprovechamiento. A Trujillo lo matan, nadie hace después, nosotros no teníamos cultura ni formación para hacer eso. Y los que vinieron como vos lucharon por organizar sus fuerzas, pero a nadie le explicaron
¿Y cuál es la herencia de Trujillo en estas instituciones, en el alma de los dominicanos? 30 años de todo el poder, ¿cómo eso quedó impregnada en el alma? Eso nunca fue debatido. Y don Fafa, hay personas, hay políticos que dicen que no les gusta la reelección. Y una forma de reelegirte conlleva a una dictadura varias veces. No, es decir, la resistencia de muchos políticos, no, yo no me voy a reelegir cuando están fuera del poder. Y cuando llegan al poder, piensan de otra manera. El problema real es que la herencia que quedó fue Trujillo es un modelo del poder en una forma absoluta. Y aunque separado de él uno creyó que ya había salido de su herencia, no se dio cuenta que el alma y la práctica de Trujillo quedaba en el alma de los dominicanos. Sí. La mayor parte de los políticos están marcados por ese criterio oportunista y aprovechador del Estado, por esa corrupción generalizada que hoy nadie puede esconder. ¿Y de dónde salió esa corrupción? O de la continuidad de que él va a poder aprovechar. Así mismo. Entonces, yo digo, Trujillo se ríe todavía desde el alma de los dominicanos. Claro. El cambio de barrer con Trujillo tal vez comienza ahora, 60 años después de su muerte. Wow. Es así. Don Fafa, una pregunta. Yo quisiera saber, ¿qué le recuerda a usted en aducción a algo que usted confesó, la palabra, la guerra no es un juego? Yo vi que te estaban diciendo que iban a hacer un cambio. Y si yo te respondo, le voy a interferir a ellos. Después del cambio. Después del cambio. Gracias. Amigo director, cuando disponga, por favor, un breve... Viazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Viazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara. Bueno, antes de irnos a la pausa, le aducía a don Fafa una frase que él dijo hace un tiempo. Ahora yo se la voy a reformular. ¿Qué recuerda de esa frase? En tiempo real. Y dentro de esa frase le voy a preguntar, ¿qué usted sintió cuando salió el comunicado de que el jefe había caído? Dos preguntas. Dos preguntas. Irreconciliables las dos. Sí. Déjame responderte la primera. Sí. La guerra fue un acontecimiento que culminó la primera etapa de la lucha de verdad contra la herencia trujillista, que era el abuso del poder. Porque allá había una junta militar gobernándonos a nosotros, un gran dique de civiles, pero era el resultado de un golpe de los militares que derrocó el primer gobierno que el pueblo se había dado, que era el de Bosch. Y hoy una lucha por restaurar el gobierno que el pueblo ya ha producido, en la que estamos todos comprometidos, y eso es lo que produce la guerra de abril. Un levantamiento inesperado, con una participación masiva. Yo estaba en el país, clandestinamente había llegado, había salido antes, pero estaba
fuera, y había venido en diciembre de 1964 y estaba aquí clandestino. Pero para esa época tenía una formación militar que ni mis compañeros sospechaban. Había estado 10 meses en el ejército cubano. 10 meses. Y allá yo encontré mucha gente que me orientó, sobre todo unos españoles y un asiático, que desarrolló una idea que para mí era una novedad. La inteligencia política y la inteligencia militar es un recurso que hay que tenerlo presente. Yo no sabía lo que era eso. Pero enseñar a uno a desenvolverse. Lo que yo aprendí en Cuba me ayudó entonces a regresar aquí clandestinamente. Y cuando explotó la guerra, en el 14 de junio, que era un movimiento que se había creado con Manolo Tavares, pero que habían matado a Manolo, los sobrevivientes estábamos profundamente divididos. Unos que habían estado con Manolo y los otros que nos habíamos puesto a la situación, estábamos clandestinamente devorándonos uno con otro, y viene la guerra. Y el día 25 nos reunimos y decidimos que ninguno iba a aceptar que otro lo mandara y que por lo tanto teníamos que coger 2 responsables militares que se llevaran bien, y los únicos que teníamos esa relación de estar en un grupo y en otro, pero llevarnos bien, era Juan Miguel Román y yo. Yo lo propuse y lo aceptaron, entonces yo salí como Juan Miguel y yo, responsable militar del 14 de junio. Y así yo recupero un espacio de autoridad, y a Juan Miguel lo matan en un intento del palacio, de tomar el palacio. El día que él tomaba el palacio, se decidió que había que ir a la parte alta para ver si uno ayudaba al proceso de barrida que estaban haciendo. Juan Miguel era un muchacho alto, muy visible. El que era un negrito, y como la gente era yo era el que podía pasar por el cordón de los Yankees. Entonces decidimos que yo fuera a la zona norte y que él fuera al palacio. El palacio parecía que era una cuestión fácil porque quedaba en nuestra zona y todavía no se había visto la dimensión de la presencia de los norteamericanos. Y él y el coronel Fernández, que fue el organizador de la resistencia militar que había producido eso, habían sido amigos también de Santiago, y ellos hicieron una gran armonía y fueron los 2 que fueron al palacio, y los 2 murieron en el palacio. De repente yo quedé solo como responsable militar, y eso hizo entonces que se expandieran mis responsabilidades. Y en una fue tan grande que Camaño cogió y me pidió que yo fuera a la aduana a sustituir a Montejarache, porque era un militar que estaba dirigiendo con submarinos allá, y él quería asegurar, tener un control más seguro de la aduana y evitar cualquier tipo de usos o recursos. Y él me dijo, me dio un papelito y que yo era el teniente Tavera. Yo me vestí de amarillo y busqué muchos estudiantes universitarios, y cuento siempre que Chino Bujosa, que era de los participantes, buscó una raya de cabo y decía el Cabo Bujosa, y yo fui simulando que éramos guardias a tomar la aduana, y la tomamos. Y en medio de eso se da la guerra, pero va adquiriendo uno una dimensión de autoridad. Y una noche, estando dormido, van y me despiertan y me dicen, ahí hay 2 jóvenes que tomamos, que estaban en la ferretería Rica, era una ferretería del gobierno entonces, robando. Y yo le dije, acotado, quítenle las armas y díganle que vengan a buscarla por la mañana, y me seguí durmiendo. Por la mañana, cuando vienen los 2 a buscar las armas, yo me pongo a decirle a ellos y a explicarles que no podíamos hacer eso, que la política nos imponía un comportamiento transparente y honesto. Correcto. Y le entrego las armas. 5 días después vuelven y me despiertan, que ahí están los mismos ladrones. Ah, no, pues eso no eran revolucionarios, eso eran ladrones. Yo le dije, tránquenlo hasta por la mañana. Y por la mañana, cuando lo trancan, yo lo saco a ellos y voy con ellos a su comando, que era el de San Carlos. Reúno el comando y le digo a ellos lo que ha pasado 2 veces, y le afirmo, si vuelven a participar y lo detienen en esta operación, no vayan ninguno de ustedes a buscarlo, porque la guerra no es un relajo. Y entonces efectivamente ellos volvieron, y a mí me costó, convocado San Carlos entero, pedirle un voluntario que venga a ejecutar a estos bandidos, porque si no hay ejemplo, los males siguen. Y salió uno de su comando, llamado Antonio Losito, y como a la media hora vino, comandante, misión cumplida. Nunca más nadie se desobedeció eso, y sirvió de una guía de que el término de la campaña, yo lo digo con mucha satisfacción, estaba en condiciones tal cuando se formó la guerra, que Nabú Enrique, que era un
sobrino de Juan Tomás, que estaba casado con su hermana, con su mamá. Mire, y Euclides Gutiérrez. Sí. Euclides me pagó un pantalón y él me pagó la correa para yo salir de la zona. Es decir, nosotros defendíamos una conducta que era tal. Entonces esa frase yo la defendí en ese ambiente, que te digo, fue memorable Y muy bien porque defendida. sirvió como una línea de acción para que no se me presentara ningún caso de vagabundería en ese Marcó una Y raya. eso no permitió que mancharan su norte. Lo que ustedes estaban buscando no se manchara sobre No, personas que estaban es que la desviadas. práctica de la gente era aprovechar siempre el poder. Así Esa es mismo. Trujillo. Una pregunta en base a su conocimiento y a todo. ¿Es justo la denominación y la grandeza que se le hace a Camaño, dejando fuera a Rafael Domínguez? Es que hay un El problema, son las cosas de la vida. Sí. El que organiza el evento de la conspiración es Fernández Domínguez. A él todo le tenían respeto, incluido el propio Camaño. Sí. Yo estaba ahí cuando él regresó, estando nosotros ya en la guerra, porque él estaba afuera cuando se produjo el lanzamiento, y bajo un pretexto de que venía aquí una comisión, entró y él fue y lo convocaron a todos. Yo no lo conocía. Rafael Tomás era un hombre muy humilde. Cuando yo llego a la casa, que está ahí en el Conde, todavía el edificio Copelo, donde se reunían, él estaba sentado en el suelo con Juan Miguel, con una alegría, recordando la infancia y hablando los dos. A mí me sorprendió. Un militar que Camaño le hacía el saludo, puede ser el presidente, eres tú, no soy yo, decía Francia, con un reconocimiento así. Y ahí es que se decide, bueno, para integrarlo hay que recuperar el palacio, que tiene un valor simbólico en el país muy grande. Ahí mismo se decide eso. Y él y Juan Miguel son los que deciden, y yo tengo que ir para la zona norte. Es decir, Francis desempeñó un papel para el que nunca había soñado. Francis era el jefe de los cascos blancos, del grupo de terror de la policía. Sí, sí. Yo había tenido con él 2 confrontaciones importantes, porque siendo responsable de la propaganda del 14 de julio, tuve que salir en 2 ocasiones a enfrentarme con Francis, tuvimos confrontaciones. Wow. Nosotros, el 27 en la noche, que él y yo nos encontramos en la guerra, y cuando yo voy a verlo, después de la batalla del puente, que uno se dio cuenta ese día que habíamos derrotado, porque le quitamos los tanques, acabamos con todos ellos. Él y yo nos abrazamos sin decir palabras y fueron íntimamente amigos. Francia era un autoritario jefe de la policía, pero fue transformado por la vida. Se llevó los honores Porque al él, final. no es que se llevó los honores, se mereció Se los mereció. honores. Ok. Porque él se dedicó sobre ese pasado a construir una relación y una autoridad indiscutible. Qué bueno. Cuando lo que necesitábamos era eso. Y además con una integración tal que después, mira cómo él muere con la ilusión de que él debía ayudar a recuperarlo. Ay, Dios. Amén. El coronel Fernández tiene el mérito de ser el iniciador, el reconocimiento de todo el mundo de su calidad, pero el que le dio la vida, la exigencia, fue a Francia. Por eso es compatible lo que en la vida se dio. Francia aquí tuvo que ser encargado de ser presidente. Las ¿Tú sabes por qué? circunstancias también. Porque el presidente que se asumió en la ausencia de vos el mando, cuando el 27 lo llaman de la embajada, el embajador no estaba aquí cuando estalló la guerra, estaba fuera del país. Y vino y el 27 convoca a todo el mundo, incluido a Francia, a Monterrache, a Peña Gómez, al presidente provisional que teníamos nosotros, que habíamos puesto, a un PRDista. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el embajador le dice a todos ellos, miren, esto se terminó, entreguen las armas, nosotros vamos a ayudar para que a ustedes no les pase nada, pero ellos tienen que acabarse aquí. Don Fafa. El presidente escogido para la presidencia de la República se asiló, salió de ahí y se asiló. Peña Gómez salió de ahí también y se asiló. Y Francis Camaño, cuando van y le dicen a Francis que entreguen las armas, me dijo Francia a mí, mandé a la mierda al embajador y dije, lo que quieran morir con honor, que me acompañen al puente. Y él salió a morirse con honor para el puente, donde se consolidó la victoria de nosotros. Amén. Es decir, son detalles que
te dicen por qué todos reconocimos en Francia esa jefatura, Ok. que él se había ganado. Don Fafa, ¿han sido justos los gobiernos democráticos después de la caída de esa dictadura, gracias a esa valentía de hombres y mujeres, con los hombres que dieron la vida y esos que todavía, gracias a Dios, están con nosotros? ¿Han sido justos en reconocimiento en el lugar que lo hayan tenido? Yo veo un ejemplo de un policía, dos policías, que paran a un veterano que trabajó mucho por la democracia en Argentina, y paran un veterano, dos policías de tránsito, y cuando él le pasa el carnet, para que le pongan la contravención, ellos le hicieron el saludo. No obstante, el veterano vestido de civil le dijeron: nosotros estamos orgullosos de lo que ustedes han hecho por nosotros. O sea, una cultura que hay, que veo que no existe en República Dominicana. No sé si porque no hay una política de Estado para ese reconocimiento y tenerlo ustedes como en otro sitial, porque en el caso suyo, usted sigue no que reclamándolo, sino por la vida activa que ha tenido y los aportes que ha hecho. Se ha mantenido activo en los partidos políticos, en la parte social, haciendo aportes. Pero hay algunos que no tienen esa vocación, esa destreza para estar activos así en la sociedad, pero como que son olvidados. ¿Cómo viven esa gente? Y repito la pregunta: ¿se ha sido justo el Estado con ustedes? Mira, yo he sobrevivido, entre otras cosas, porque nunca tuve ni odio ni rencor, pero tampoco tuve vanidad. Ni siquiera con mis verdugos. El pueblo lo sabe. Porque sabía que el verdugo era un instrumento. Sí. Y mucha gente cambiaba su sentimiento contra el que lo golpeaba y dice: no, yo viví una experiencia que me hizo borrar eso. Y es que el que me dio la pela, uno de los dos policías que me desbarató en la 40, Dios. cuando yo me estaba bajo una llave quitándome la sangre, fue y me dijo: señor, yo no sé cómo usted se llama, y por lo tanto yo no tengo nada personal con usted. Wow. Y yo, con una esposa puesta, levanté la mano: coño, hasta el verdugo es una víctima. Dios. Y nunca tuve odio, ni siquiera con lo que me maltrataba. Si yo, una de las cosas felices, no he tenido odio ni rencor, pero tampoco vanidad. Eso es muy importante. Yo no soy merecedor de nada, porque fue una circunstancia. Yo no nací, yo no escogí participar, es parte de la vida. Hay gente que valora las oportunidades que la vida le impone como si fuera una cuestión personal. Yo creo que no, que la gente tiene una idea de lo que es el movimiento revolucionario constitucionalista, que aquí en el país hay un reconocimiento a esa acción. Sí. Y a mucha gente que ha participado ahí, la gente también le tiene reconocimiento. Incluso este reconocimiento que hizo el gobierno con 6 personas. Sí. Fue un reconocimiento no a nosotros, sino a la lucha de la que nosotros venimos. Aquí comienza entonces un cambio en el trato, sí, por lo que tú dices. Sí. Ahora comenzará un cambio en el trato. Bueno, dice la Biblia que cuando tú haces algo y te engrandecen, pues no hiciste nada. Pero si tú haces algo y es grande y no te enardecen, exacto, no te engrandecen, queda en la historia. Así mismo. La vida, el tiempo. Yo soy un enemigo de la vanidad, porque hay demasiado allante en este país. Sí. Don Fafa, el tiempo, caramba, con ustedes se va tan rápido. Wow, y sí. tenemos unos puntos que se nos van a quedar algunos, vamos a tener que cuadrar otra visita, organizar, pero no podemos dejar de pasar en alto el acontecer, lo que vivimos hoy, hablar de qué es República Dominicana hoy. Y lógicamente vamos a hablar un poquito, porque viene una comparecencia ante la Asamblea Nacional del presidente Abinader el próximo 27, su primera comparecencia oficial ante esa asamblea. Quisiera que nos diga cuál es la expectativa que usted tiene, cómo vendrá el presidente, que sabemos que hasta los domingos está en los pueblos, sábados, no descansa ningún día, pero que usted nos diga, conocedor de esa, fue una de las personas que fundó el PRM, se fue del PRD por lo que pasó, y la situación que está pasando. Una pregunta muy compuesta, porque usted es muy veterano, esa descomposición de los partidos políticos. Vemos lo que le pasó al PRD, al PLD, mire cómo está Morimundo hoy. Reformista. No, reformista ya ni mencionarlo, y me disculpan los dirigentes reformistas, pero vamos a ver lo que usted ve República Dominicana hoy. En estos 6 meses y lo que pudiera ser, por dónde viene el presidente el 27 de febrero. Oye,
una enseñanza de la vida. Cuando tú te das la puerta de un hecho, no pierdas tu tiempo prediciéndolo. Estamos a 7 días. Vamos a ver lo que el presidente trae. Ahora, en sentido general, él ha mostrado una apertura y un cambio. En estos 6 meses. En estos 6 meses. Sí. En la disposición de ir donde la gente, en tratar de entenderse, en la flexibilidad, en buscar una íntima vinculación del poder con todos los sectores. Ha probado que no ha llegado con esa voluntad del autoritarismo que quiere imponerse, lo que quiere buscar subalternos que le sirvan y no colaboradores. Y tiene oído No, al pueblo. ha probado que es un ejercicio distinto. Sí, ha cambiado. Entonces, él llegó diciendo el cambio que quiere la gente. Sí. Yo creo que el 27, esa política de afirmarse y consolidarse, debía ser lo que pase. Consolidar en sus decisiones que estamos en un régimen que va a modificar esa actitud del autoritarismo y del distanciamiento del poder con el pueblo. Yo espero eso. ¿Será mejor Luis Abinader que el expresidente Hipólito Mejía? Es que son cosas distintas, son épocas distintas, son épocas trabajos distintas. distintos. Ahora, Hipólito no fue portador de un cambio sobre lo que quiere la gente. Fue para hablar de la democracia. Hipólito es el más... Todavía él sigue siendo un hombre franco, alegre, que tú lo ves ahí. Sí. Que no facilitó la corrupción, que llevó funcionarios del preso. Él inició un camino. Sí. Ahora estamos obligados a acabar con la corrupción. Ese fiscal que creó el presidente Abinader, independiente, es un paso, no es la solución, es un paso, porque yo veo eso en toda la provincia necesario. Pero cuando tú ves a los PLDistas, a los jerarcas del PLD llevando a los tribunales, poniéndole en evidencia el abuso que hizo de su autoridad y quitándole lo que tiene, ¿cómo eso va a repercutir en la conciencia dominicana? Como la primera elección, que no es verdad que usted puede ir a la política, aprovecharla por ahí simplemente, ir a servir. Entonces yo espero que Abinader va a fortalecer esa corriente de la independencia de la justicia, de la voluntad de servicio, de la ausencia de autoritarismo, en la medida que tome. Una pregunta inconclusa, don Fafa. ¿Qué sintió su cuerpo? ¿Dónde usted estaba en el momento que le dieron la noticia de que el jefe cayó? Yo vivía en la calle Caracas y tenía en la calle Ravelo un Pepe Sabeta se llamaba, un sastre, que él tenía una red trabajando con la tienda para hacer pantalones, y yo tengo 3 tíos míos que eran sastres. Entonces teníamos un buen vínculo. Y por la mañana del día me llama él a casa, teníamos teléfono. Ven por aquí, cuando yo voy me dice. No se hablaba. Y entonces Hasta en esos días temor. Sí. él me dijo eso. Comenzamos a laborar. Yo no lo creía. Me dice, espérate. Y una enfermera que estaba, dice, lo que él te dijo es verdad. Yo vengo del Marión. Entonces, de verdad, fue un sentimiento inolvidable. Por fin salimos de esta desgracia. Luis, ya concluimos. Muchísimas gracias, Fafa, por su sabiduría, por compartir con nosotros, por estar aquí. Esperamos otra visita, porque hay muchas preguntas. Don Fafa es todo una cátedra abierta, es una fuente de ir a nutrirse de la historia, y de muchas cosas y más Nancy, que estamos en el mes de la patria, que esas vivencias que él ha tenido, esas anécdotas, ayuda a la futura generación, que es lo más importante. Por eso coincidimos con Gustavo, que le damos un saludo al asistente de don Fafa, que vinieran al programa justo para la fecha, esta fecha conmemorativa del mes de la patria. Así es que don Fafa, agradecido de tenerlo por acá, de verdad que es una escuela del conocimiento. De aquí me voy a reflexionar a mi casa. Sí, porque yo privo muy patriota. Yo estuve en una entrevista hace poco y hablé de la patria, y eso existe en la Cámara de Diputados hace poco, y yo sí, la patria existe todavía, aunque yo soy de San Cristóbal, y me duele cuando en mi pueblo hablan de tal cosa. En San Cristóbal es la provincia que más se habla del jefe. Yo soy san cristobero, Fafa, y de verdad que me siento avergonzado, no el de allá, sino el pensamiento de muchos Luis, compatriotas. y terminar con un aplauso, porque eso fue una buena entrevista. Don Fafa, Sí, muchísimas gracias, gracias, don Fafa. que Dios le dé larga vida y siga expandiendo ese conocimiento en la geografía nacional. Esperamos Don tenerlo Fafa es nuevamente. oriundo de Conuco, provincia de Salcedo,
Hermanas Mirabal. Hasta el próximo domingo, Hasta señores. el próximo domingo. Diazo TV, productora de radio y televisión, presenta su programa Procesando la Información con Luis Lara. Procesando la Información con Luis Lara.